Eh, el examen, por supuesto, tengo previsto que sea en línea para concluirlo de esta manera, posiblemente después del 18, en función de que veamos cómo se va desarrollando este tema y la asistencia presencial. Bueno, pues ya se verá que si regresamos o no de manera presencial. Pero por lo pronto, estas 2 semanas que vienen vamos a seguir en línea. Vamos a terminar este parcial en esta modalidad. Y bueno, yo también a ver si ya para esas 2 semanas ya estoy ya resuelto con este tema de la postimonología. Entonces, por favor, les pido que si alguno de ustedes tiene que ir de manera presencial esta semana, me lo avise lo antes posible para poder tomar las medidas necesarias. Entonces, si fuese el caso de que usted tuviera que ir presencialmente, un correo para que me avisen y tome nota, sobre todo de su asistencia, y vea cómo vamos a recortar el programa de estudio para terminar este primer parcial. En tanto no tenga algún aviso de alguno de ustedes, vamos a seguir igual, es decir, vamos a tratar de abarcar los últimos temas para que a más tardar el día 18 tengamos nuestro examen. Y ese mismo día, bueno, tengan su calificación y yo pueda registrar las calificaciones antes de que termine ese día. Es decir, a mí me dan para registrar sus calificaciones en el SAES a medianoche. Entonces vamos a hacer el examen en una plataforma. Al final del examen ustedes ya van a saber su calificación y a mí me van a dar tiempo de alguna manera de subir sus calificaciones al SAES. Entonces, pues es importante que hagan sus tareas, estudien para el examen. Va a ser el día 18. El día, seguramente el lunes de la semana entrante, les estaré mandando un correo con las instrucciones para que se registren en la plataforma donde va a ser el examen. Importante que se registren en la plataforma para que no se vaya a perder su calificación y compliquen la existencia, y ustedes también. Y todo salga como está previsto. Entonces, por favor, les pido de manera muy encarecida que, por favor, me avisen lo antes posible si tienen que ir de manera presencial esta semana. Bueno. Como pueden ver, tenemos todavía 5 clases y básicamente 5 clases las voy a tratar de utilizar en caso de que ninguno de ustedes tenga que ir presencial para terminar de ver todos los temas de la unidad 2. La clase pasada vimos patrón de radiación y vimos potencia, es decir, el vector de Plumkin, tanto instantáneo como que es la densidad de potencia instantánea, y también vimos la densidad de potencia promedio en el tiempo. Y eso nos llevó, por supuesto, a la potencia eficaz, es decir, a la potencia radiada promedio producida por una antena, que son 2 parámetros de potencia. Y por supuesto están relacionadas con el patrón de radiación. En las próximas clases vamos a ver polarización. Hoy vamos a ver polarización, vamos a terminar con el tema de potencia, que es intensidad de radiación. Vamos a ver polarización. Y vamos a ver las siguientes clases: ganancia, ecuación de transmisión de Friis, apertura o área efectiva y ancho de banda. De tal manera que si todo sale bien, pues sí vamos a alcanzar a cubrir todos los temas, de aquí al 16. Entonces, pues, si alguien tuviera que ir presencial, pues se va a recortar este programa de estudio. Que por supuesto lo vamos a recuperar el próximo parcial y empezaríamos a donde nos hayamos quedado en este. Bueno, entonces hoy vamos a ver polarización junto con el tema de intensidad de radiación y también vamos a ver de alguna manera las preguntas que tengan de su tarea.
Hasta el momento muy poquitos han mandado su tarea, me parece que solamente una persona ha mandado su tarea. Y será importante que la realicen. Entonces, no solamente porque ya cuenta para su calificación de este parcial, sino también porque es para que practiquen de alguna manera lo que hemos visto durante las clases. Entonces, por favor, vamos a dejar la última media hora de la clase de hoy para sus dudas. Entonces, por favor, vayanlas preparando. Bueno. Entonces vamos a empezar la clase. Y por supuesto, vamos a empezar donde nos quedamos la clase pasada, que es intensidad de radiación. Aquí tengo rayones para poder explicarles un poco esto. La clase pasada veíamos el vector de Poynting de manera instantánea y también veíamos por supuesto, el patrón de radiación, ¿no? Identificamos que hay dos tipos de patrones de radiación. Un patrón de radiación para campo y un patrón de radiación para potencia. Y en el caso de potencia, bueno, pues tendría que salir de algunas de las ecuaciones de potencia. Hasta el momento ya vimos la densidad de potencia promedio en el tiempo y vimos la potencia radiada. Bueno. Ahorita vamos a justamente identificar cómo es que esta intensidad de radiación, que es la tercera forma de expresar la potencia radiada por una antena, bueno, pues cómo juega este término o este parámetro en todos los parámetros de las antenas. Por supuesto, todo esto sale del vector de Poynting. Vimos que el vector de Poynting pues, no es más que el producto cruz de intensidad de campo eléctrico por campo magnético, ¿no? Y particularmente hablamos justamente de esta ecuación 2-8, donde básicamente estábamos calculando la densidad de potencia promedio en el tiempo. Ahora, ¿qué representación física le damos a esta densidad de potencia promedio en el tiempo, este vector de Poynting promedio? Pues no es más que una potencia en una área o en una superficie determinada. Entonces es importante que esta representación de la densidad de potencia promedio pues la identifiquemos de tal manera o de esta manera, es decir, es una potencia en un área determinada y esto es la densidad de potencia. La densidad de potencia está relacionado con metros cuadrados, es decir, un área. De tal manera que esto es una manera de representar justamente esta potencia producida por una antena. Imagínense que tenemos una esfera, es decir, un radiador isotrópico. Es decir, esa esfera, pues sobre su superficie de esta esfera podemos dibujar un área específica. De tal manera que esa área específica lo que nos va a representar es justamente esta densidad de potencia promedio en el tiempo, es decir, un área específica sobre la superficie de la esfera de un radiador, en este caso isotrópico. Pero lo mismo podemos hacer en cualquier otro tipo de radiador, es decir, del patrón de radiación de una antena de potencia, podemos determinar a través de la densidad de potencia promedio en el tiempo esa área sobre esa superficie del patrón de radiación, la cantidad de potencia que hay en esa área de ese patrón de radiación. De tal manera que eso es lo que representa la densidad de potencia. Una potencia en un área determinada. ¿De qué área estamos hablando? Pues de la intensidad de radiación, particularmente. ¿Dónde? En la región de campo lejano. Entonces, resulta que la potencia radiada, que es otro término o otro parámetro de las antenas, este parámetro de potencia radiada, esta P radiada, que es la ecuación 2-9, las unidades de esta ecuación 2-9 son watts. Y regularmente esta potencia radiada es una potencia promedio, porque viene de la densidad de potencia promedio en el tiempo. Es decir, es una integral de superficie, de tal manera que estamos determinando la cantidad de potencia integran todas las líneas que están, digamos, traspasando esta superficie de la densidad de potencia promedio en el tiempo.
de tal manera que esta potencia radiada no es más que la sumatoria de todas las líneas que están traspasando esa superficie cerrada de la densidad de potencia promedio. ¿Cuáles son las unidades de la potencia radiada? Watts. Y regularmente, pues lo vamos a relacionar con una potencia promedio. Muchos autores le llaman que es la potencia eficaz, la potencia RMS, y sus unidades son solamente watts, ya no son watts sobre metro cuadrado, sus unidades solamente son watts. Y regularmente esta potencia radiada está relacionada íntimamente con la resistencia de radiación de la antena, esta R minúscula. Bueno, hay una tercera manera de cómo representar la potencia que es radiada por una antena. Es decir, ya vimos hasta el momento la densidad de potencia, que no es más que una potencia por unidad de área. La potencia radiada, que es una potencia promedio, únicamente en watts. Y el otro término se conoce como intensidad de radiación. Bueno, esto ya lo hemos visto en los ejemplos de las antenas de tipo Lambda recto. Bueno, esta intensidad de radiación no es más que esta ecuación 212. Y si se fijan, básicamente es el producto de la densidad de potencia promedio en el tiempo y la densidad, ¿se acuerdan? Se los acabo de mencionar, es watts sobre metro cuadrado, es decir, la potencia sobre una área de superficie, multiplicado por R al cuadrado, es decir, la distancia del punto de observación al cuadrado. Resulta que las unidades de esta intensidad de radiación es watts sobre un ángulo sólido. De tal manera que lo que vamos a determinar mediante esta intensidad de radiación es la cantidad de watts, pero en un ángulo sólido, ya no sobre un área. La intensidad de radiación está relacionada en la cantidad de watts en un ángulo sólido que se está proyectando justamente al patrón de radiación. ¿Ok? Entonces van a decir que es un ángulo sólido. ¿Vale? Pues un ángulo sólido, pues es una representación similar al radián. ¿Por qué digo que similar al radián? Bueno, observen. Resulta que el radián, pues no es otra cosa más que una medida de un ángulo plano que básicamente corresponde con un radián. Y esta se define como el ángulo plano con su vértice en el centro de una circunferencia de radio R que está subtendida por un arco, cuya longitud es R, es decir, el mismo radio. De tal manera que en esta figura 2.7, que lo estoy poniendo aquí abajo, se muestra la ilustración de este fenómeno. Es decir, un radián no es más que esta medida que tenemos aquí, ¿no? Es decir, este ángulo que tenemos aquí, producido justamente por este arco, a lo largo de todo de toda esta circunferencia. Ese es un radián, y eso básicamente es un ángulo plano. Entonces esta longitud R nos va a producir un radián, que es este ángulo. Bueno, resulta que este fenómeno que se llama radián, en un ángulo plano lo podemos transferir a algo que se llama stardust, y stardust no es más que la representación de un ángulo plano, pero en este caso lo vamos a llamar como un ángulo sólido. Ya no es una medición de un ángulo plano, sino vamos a utilizar este concepto de ángulo plano de un radián, pero lo vamos a representar de manera tridimensional. Entonces resulta que básicamente un stardust es un ángulo sólido, y entonces se define como el ángulo plano con su vértice en el centro de una esfera de radio R, que está subtendido por una área de superficie esférica igual al de un cuadrado con cada uno de sus lados de longitud R. Y bueno, pues aquí nos muestra el libro, en la figura 2.7, esta representación geométrica de un stardust. Otra vez tenemos un radio R, ¿no? Que es el radio de la esfera. Tendremos un área circular, bueno, que tendrá su equivalente área de un R por R, de tal manera que el área de esta área equivalente de la esfera, pues tendrá esta forma, ¿no?
Entonces el área de este círculo será R cuadrada. Bueno, ¿cómo definimos esto? Aquí va, observen. Resulta que de esta ilustración podemos definir que el radio de esta esfera, el radio R, lo podemos utilizar para determinar esta área en términos justamente de una esfera, ¿no? Y el área de una esfera, es decir, de un círculo subtendido sobre la esfera que estamos hablando, pues va a tener esta área de 4pi r cuadrado. Esta sería el área de este círculo que tenemos aquí, ¿no? Y el equivalente pues sería este cuadrado, ¿no? Bueno. Y entonces lo que nos dice que un estadia, básicamente lo que tendríamos que hacer es, a esta área la tendríamos que dividir por r cuadrada. Al hacer esta división de esta área sobre r cuadrada, se van las dos r's cuadradas. ¿Qué es lo que nos queda? Nos queda que un estadia es 4 veces pi para una esfera de radio r con un área extendida de 4pi r cuadrada. Esto es un estadia, es 4 veces pi. ¿Qué significa este 4 veces pi? Pues básicamente este 4 veces pi básicamente se refiere a este ángulo sólido, es decir, la cantidad de potencia que hay en este ángulo sólido que se está formando justamente dentro de la esfera. Eso es un estadio, que es lo que nos indica justamente el libro acá, en la figura 2.7. Es decir, la cantidad de energía que se forma o que se envuelve en este ángulo sólido, eso es un estadio. ¿Y por qué hablo de un estadio? Pues justamente porque resulta que el área infinitesimal, una DA de una superficie de una esfera de radio R, que se muestra en esta figura 2.1, está dado por esta ecuación, ¿no? Nos habla de metros cuadrados. Y por lo tanto, el elemento de ángulo sólido E de omega de una esfera puede escribirse en esta ecuación 2.2. Y esto es básicamente el mismo ángulo, solamente que en estadio, ¿sí? Un ángulo sólido. ¿Por qué hablo de estadio? Bueno, pues muy fácil, porque resulta que las unidades de la intensidad de radiación son watts sobre unidad de ángulo sólido. ¿Qué es la unidad de ángulo sólido? El estadio. Entonces, ¿a qué nos referimos con este ángulo sólido? Básicamente es un estadio, y no es más que esa medición de ese ángulo sólido en esta esfera o en esta representación esférica del patrón de radiación. Por supuesto, cada vez que determinamos esta potencia por unidad de ángulo sólido, es decir, por un estadio, nos va a representar otra cosa. Entonces por eso no podemos igualar la densidad de potencia promedio, porque esa es una potencia sobre un área específica sobre la superficie de la esfera o sobre la superficie del patrón de radiación. La potencia radiada es una potencia promedio, cuyas unidades solamente son watts, relacionadas principalmente con la resistencia de radiación. Y el tercero, que es esta intensidad de radiación, se relaciona con la cantidad de watts por unidad de ángulo sólido, es decir, la cantidad de watts por ángulo sólido que sale de la antena. Entonces, se fijan, cada uno de estos parámetros, ya sea la W average o la potencia radiada, prerradiada, o esta Umax o intensidad de radiación, que regularmente lo vamos a determinar en la dirección de máxima radiación, pues significan y tienen significados totalmente diferentes entre sí, y por eso no pueden tener el mismo valor, ¿no? Y cada uno de ellos nos servirá para diferentes cosas. Particularmente, la intensidad de radiación y la potencia radiada nos permiten determinar la directividad de una antena. Vale.
que vamos a verlo, ese tema o ese parámetro, vamos a ver más adelante en detalle. Hasta el momento solamente hemos visto las ecuaciones generales para los dipolos de alambre, pero ya el concepto matemático y el concepto físico, bueno, pues es lo que estamos ahorita explicando. Bueno, pues la intensidad de radiación se relaciona con el campo eléctrico en la región de campo lejano, ¿no? De una antena. ¿Y por qué habla de campo eléctrico si venimos hablando de densidad de potencia en el tiempo? Bueno, muy fácil. Resulta que la intensidad de radiación, esta U, como vimos, pues no es más que el producto de la densidad de potencia promedio en el tiempo, esta W, multiplicada por la distancia al punto de observación al cuadrado. Bueno, sin embargo, esta densidad de potencia promedio en el tiempo, esta W, que es el vector de Ponti, pues también es la ecuación de E cruz H, intensidad de campo eléctrico cruz intensidad de campo magnético. Pero también esta ecuación la podemos reemplazar por algo que se llama una ecuación de identidad, y no es más que lo siguiente: es 1 sobre 2 veces z, y ahorita van a ver por qué se llama ecuación de identidad, multiplicada por la magnitud de la intensidad de campo eléctrico al cuadrado. Es decir, ese producto de cruz H, que es la densidad de potencia promedio en el tiempo, también lo podemos representar de esta manera. Quiero que vean esta ecuación, la 212A. Esto que estoy encerrando ahí en color rojo, es esto que le estoy hablando, ¿no? Esta ecuación de identidad donde la densidad de potencia promedio en el tiempo está W. También la podemos representar por la magnitud de la intensidad de campo eléctrico al cuadrado en coordenadas esféricas r θ phi sobre 2 veces la impedancia intrínseca del medio. Entonces estas dos ecuaciones son las mismas. De tal manera que si se fijan, bueno, pues está involucrado la intensidad de campo eléctrico, su magnitud al cuadrado, y por eso habla justamente de la región de campo lejano. De tal manera que estamos relacionando la intensidad de campo eléctrico con la intensidad de radiación, con la densidad de potencia promedio en el tiempo, para determinar esta cantidad de watts por ángulo sólido. ¿Qué es lo que necesitamos saber aquí? Bueno, pues lo que necesitamos saber aquí, cuáles son las componentes de esta intensidad de campo eléctrico. Pues las componentes, dependiendo de la antena que estemos hablando, pueden ser la componente en R, la componente en teta, por supuesto, en el ángulo de elevación, o la componente en phi. ¿Qué es lo que nos quiere decir esta representación? Es cada una de estas componentes de campo eléctrico. Bueno, particularmente si estamos hablando de estos dipolos de longitud finita, sabemos de lo que ya vimos hasta ahorita de las ecuaciones, es que vamos a tener una componente en teta y en phi, depende de la región donde nos encontremos. Y aquí nos habla particularmente en la región de campo lejano. Bueno, esta ecuación 212A lo que nos está representando es eso, la sumatoria de las dos componentes en teta y en phi, ya sea en radianes o en términos de ángulo, en la región de campo lejano. Y aquí la intención es la siguiente. A partir de del patrón de radiación de una intensidad de campo eléctrico, podemos graficar entonces el patrón de potencia de la antena. Es decir, si conocemos la función f de teta de la intensidad de campo eléctrico, o la función f de teta phi de campo eléctrico, si conocemos esta,
Por supuesto, podríamos graficar el patrón de radiación entonces de la intensidad de campo, de la intensidad de radiación, perdón. Y a su vez podemos calcular la potencia radiada. ¿Por qué? Porque la potencia radiada, si bien la podemos obtener de la integral, de la doble integral de superficie de la densidad de potencia promedio en tiempo, también la podemos obtener de una integral de ángulo sólido, que es lo que tenemos aquí, es decir, esta integral de ángulo sólido, ¿de quién? Pues, en este caso, de la intensidad de radiación. Entonces, si conocemos la ecuación de la intensidad de radiación, también podemos conocer la potencia radiada. Entonces, la potencia radiada la podemos calcular ya sea mediante la densidad de potencia promedio en el tiempo. Les muestro la ecuación, que es esta ecuación 219, que se fijan, no es más que la integral cerrada de superficie de esta densidad. Esta es la potencia radiada, pero también la podemos calcular con esta última ecuación, que será la integral de este ángulo sólido, de este elemento de ángulo sólido, este d de omega, de la intensidad de radiación. Y por eso habrá dos integrales, de 0 a 2pi, después de 0 a pi, de la intensidad de radiación, seno de teta, diferencial de teta, diferencial de phi. ¿Quién es la intensidad de radiación? Bueno, pues es esta ecuación 212A. ¿Qué nos involucra? Bueno, aquí es donde viene la parte interesantísima de utilizar la intensidad de radiación. Resulta que en la ecuación 212A, quito todo esto de aquí, para mostrarles algo muy interesante. Y es que al utilizar la intensidad de radiación, particularmente en la zona de campo lejano, resulta que por definición tenemos R cuadrado, es decir, la densidad de potencia promedio o la intensidad de campo eléctrico al cuadrado, sobre 2 veces θ multiplicado por la distancia, es decir, punto de observación al cuadrado, este término. Una vez que involucramos las ecuaciones de intensidad de campo eléctrico, particularmente la distancia del punto de observación en la región de campo lejano, es decir, esto que estamos viendo aquí, cuando la metemos en la fórmula, ¿qué creen? Pues resulta que la ecuación deja de depender de la distancia del punto de observación. Es decir, en la región de campo lejano, la intensidad de radiación ya no depende de la distancia del punto de observación. Y eso es importantísimo porque eso lo que nos está indicando es justamente que en la región de campo lejano se puede determinar la intensidad de radiación, y eso es lo que hace que la intensidad de radiación sea un parámetro en la zona de campo lejano. Si quisiéramos determinar la intensidad de radiación, es decir, la cantidad de watts por ángulo sólido, en una distancia que no fuera campo lejano, lo que vamos a obtener son datos totalmente erróneos, porque no se cumpliría esta condición, donde la intensidad de radiación no involucra a la distancia. Y por eso es tan interesante el uso de esta ecuación, esta 2.3, porque básicamente diríamos que la potencia radiada en la región de campo lejano tampoco depende de la distancia del punto de observación. Entonces la parte bonita justamente de utilizar esta ecuación termina siendo una ecuación de mucha utilidad para determinar la potencia radiada por una antena. Cosa que no puede ocurrir cuando vemos las ecuaciones de intensidad de campo eléctrico. Porque las ecuaciones de campo eléctrico, a ver si las tengo por aquí, creo que no lo tengo, ¿no? Les muestro lo que vemos previamente. El campo eléctrico como el campo magnético siempre van a depender de él.
Pero resulta que la intensidad de radiación, cuando metemos la función de la intensidad de campo eléctrico y la transformamos en la intensidad de radiación y la máxima dirección de radiación, si se fijan en esta ecuación, ya no aparece R. Desaparece la distancia del punto de observación. Y esa es la parte interesantísima de utilizar la intensidad de radiación como un parámetro más de las antenas, ya que nos permite intercomparar las intensidades de radiación de diferentes antenas y poder determinar cuál es la mejor antena respecto de ella. Bueno. Entonces, hasta ahí con el tema de intensidad de radiación. Entonces, hay tres parámetros principales de potencia, ¿no? Densidad de potencia promedio en el tiempo, o densidad de potencia en general, ya sea instantánea o promedio en el tiempo. Dos, está la potencia radiada, que será una potencia promedio o una potencia instantánea. Y finalmente la intensidad de radiación. Diferencia entre la densidad y la intensidad, pues la densidad es la cantidad de watts en un área determinada, en tanto que la intensidad de radiación es la cantidad de watts en un ángulo sólido. Y estos ángulos sólidos es un estadio. Bueno. Visto eso, bueno, pues vamos a ver ahora el tema de polarización. Y de alguna manera esta polarización pues nos lleva otra vez a la representación de los campos eléctricos y campos magnéticos. Particularmente la polarización se relaciona principalmente con la intensidad de campo eléctrico y por supuesto va a estar relacionada con las potencias. Pero aquí lo importante de este concepto de polarización es que no todas las antenas tendrán la misma polarización. Y aquí lo interesante, hay dos parámetros, uno que se llama polarización por sí sola y otro que se llama factor de pérdidas por polarización. Ambos van a incidir directamente en la intensidad de campo o la potencia recibida por una antena. Bueno, vamos a ver el primer término que se llama polarización, para poder entender de mejor manera esto. Entonces, la polarización de una antena en una dirección dada se define como la polarización de la onda radiada por la antena. Esto parece trabalenguas, ¿no? Porque nos dice básicamente que será una onda radiada en una cierta dirección. Y particularmente de una onda, ¿no? ¿De qué onda estamos hablando? Pues básicamente de la onda del campo eléctrico. Y además dice que la dirección de variación va a corresponder con la variación del tiempo. Entonces, estos son los, digamos, los puntos claves. Va a haber una dirección de máxima radiación, una onda va a estar propagando en esa dirección, conocida como la onda de la intensidad de campo eléctrico, y esta intensidad de campo eléctrico va a estar variando en el tiempo, en una dirección de propagación. Regularmente la dirección de propagación y la dirección de tiempo van paralelas, de tal manera que esta dirección de propagación y la variación temporal están alineadas, van paralelas entre sí. Toda esta polarización lo que nos indica es que esta intensidad de campo eléctrico va a estar propagándose en una dirección. Bueno, hasta ahorita hemos trabajado en coordenadas esféricas, pero podemos regresar a las originales, es decir, a las cartesianas. Es decir, una componente en X, una componente en Y de campo eléctrico y una componente en Z. Y resulta que la componente en Z
también es la misma del tiempo. Pero particularmente las que nos interesan son las de X y Y, es decir, las perpendiculares respecto de la dirección de propagación. Estas dos componentes de la intensidad de campo eléctrico X y Y son lo que nos van a permitir determinar cómo esta onda radiada con variaciones en el tiempo en la dirección de propagación Z están polarizadas. Entonces estas dos componentes X y Y son las que nos van a definir esto que se llama polarización. Bueno, voy a poner un caso muy típico de una polarización, por ejemplo, elíptica. Les decía que requerimos de una componente en X y en Y. Y estas dos componentes de campo eléctrico las podemos graficar en dos dimensiones, ¿no? Y lo que nos podrá observar justamente en esta polarización elíptica es que uno de los ejes tendrá una magnitud menor que la de su opuesto. Ahora, si la viéramos de manera tridimensional, veríamos cómo es que la onda va rotando en la dirección de propagación. Observen que veríamos esto que tenemos aquí, es decir, la intensidad de campo eléctrico estaría rotando en esta manera. Sobre el eje de propagación, que sería el mismo del tiempo, es decir, omega t. Si hiciéramos una proyección de estas variaciones temporales y solamente viéramos las variaciones de la componente en X, lo que veríamos sería una sinusoidal. Básicamente esta sinusoidal lo que nos va a estar mostrando es cómo va a estar variando la intensidad de campo eléctrico en el tiempo, es decir, a lo largo de la dirección de propagación Z, que es paralela a la del tiempo. Y veríamos justamente estas variaciones temporales. Si viéramos solamente el plano XY, pues regresaríamos a esta polarización elíptica. Y lo que nos está indicando esta polarización elíptica es que una de las componentes tiene menor magnitud que otra en un tiempo determinado. Y por eso justamente estamos viendo una elipse. Si la magnitud de ambas componentes fuera la misma, lo que veríamos sería una polarización circular. ¿Ven? Entonces, básicamente la polarización de una onda producida por una antena, pues va a depender de sus componentes en X y en Y, por supuesto, con las variaciones temporales a lo largo de la dirección de propagación. Y entonces, la matemática que nos permite identificar si una antena está propagándose de manera circular, elíptica o lineal, pues serán estas dos componentes. Y pues vamos a ver eso. En el libro, en la sección 2.12.1, estos colorcitos, que me hago un poquito más grande, ahí está, nos identifica justamente la matemática para entender la polarización de una antena. Y además nos identifica que hay tres diferentes tipos de polarizaciones. La primera será polarización lineal, la segunda será polarización circular y finalmente la polarización elíptica. Y todas ellas están relacionadas con la intensidad de campo eléctrico, sus componentes en X y en Y, en la dirección de propagación Z, que es paralela a la del tiempo. Y por supuesto, lo que nos indica es que tendremos una componente en X y una componente en Y. Esto de manera instantánea. Así como vemos con el vector de Poynting, de alguna manera estas componentes de campo eléctrico tendrán una representación instantánea de esta manera. Sin embargo, cuando hacemos variaciones temporales, es decir, cuando le insertamos las componentes complejas,
Pues por supuesto tendremos que adicionar estas componentes exponenciales, a la J omega algo. Y al adicionar estas componentes temporales, lo que principalmente nos va a interesar es la diferencia de fase entre la componente X y la componente Y. ¿Cómo determinamos la diferencia de fase entre estas dos? ¿Ven? Pues tenemos que escribir las ecuaciones correspondientes para la componente X y la componente en Y en términos fasoriales. Y aquí lo que nos interesa es esta parte de la ecuación. Decimos que hay variaciones en J omega t más KZ, que será la variación en la dirección de propagación, con un número de onda determinado, ¿no? Y además nos va a representar la diferencia de fase entre la componente en X y la componente en Y, este término conocido como phi. Este término phi de X y phi de Y, nos van a definir justamente la diferencia de fase entre las dos. Entonces habrá una magnitud y habrá un ángulo para la componente en X y la componente en Y. ¿Qué es lo que nos interesa aquí en particular? Pues queremos saber cómo es que estas magnitudes de estas dos componentes en X y en Y varían entre sí, es decir, si son iguales o son diferentes. Y lo mismo las variaciones en fase, es decir, si están en fase o están desfasadas. Entonces estos cuatro términos, magnitud y fase para la componente en X, magnitud y fase para la componente en Y, respectivamente, nos permiten determinar justamente si una antena tiene polarización lineal o tiene circular o tiene elíptica. Y eso es lo que nos identifica el libro en la siguiente sección. Y nos dice, vamos a ver, lineal, inciso A, polarización lineal. Y aquí estos colorcitos para no confundirnos. Y nos dice que para la polarización lineal la vamos a tener si se cumplen las siguientes condiciones. ¿Cuáles estas condiciones? Nos dice que cuando la diferencia de fase entre las dos componentes, es decir, la diferencia entre phi de Y y phi de X, es decir, esta resta entre estas dos componentes, termina siendo números enteros múltiplos de pi, siendo que n está variando desde 0 hasta el infinito. De tal manera que cuando tenemos esta diferencia de fase entre dos componentes, y esta diferencia de fase es entera en n veces pi, o este número n es un número entero de n veces pi, esta diferencia de fase, bueno, pues vamos a tener una polarización lineal, de tal manera que esto lo que nos va a identificar es justamente si tenemos una polarización lineal. ¿Cómo podríamos saber eso? Bueno, pues muy sencillo. Las ecuaciones que tenemos ahorita para intensidad de campo eléctrico en forma esférica las podíamos transformar otra vez a cartesianos y determinar, cada vez que hagamos un cálculo numérico, determinar la fase de cada una de estas componentes de campo eléctrico en X y Y. Si la diferencia entre las fases de estas dos componentes termina siendo un número de n veces pi, pues tenemos una polarización lineal. Compañeros, se nos acaba la sesión de este Meet. Les voy a dejar de presentar aquí y les voy a pedir